¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos otro día más aquí a Madridismo al Día TV, otra charla madridista que tenemos en el canal. Y pues hoy día de auténtico gustazo porque tenemos para mí, uno de los canales que más lo están petando con respecto a actualidad Real Madrid sin ningún género de dudas. Ya estuvo en esta casa, en Madridismo al Día, pudimos charlar de cositas madridistas y le volvemos a tener hoy entre nosotros. Vikingo Blanco, Alex, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, tío. Muy buenas, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar aquí. La verdad que bueno, muchas noticias de actualidad, mucho movimiento. Estamos en plena sumeriana. La verdad que muy divertido todo lo que ocurre siempre que te lo tomes de una manera sana, porque si no te Exacto. puedes volver loco. Sí, yo creo que acabas de dar con una tecla muy interesante, con todo el furor Mbappé y con todo lo que genera el madridista promedio. Habría que tomarse las cosas con una ligera calma. Tensa, porque es Mbappé, pero hombre, que al final es fútbol, chavales, es fútbol y ya está. En fin, lo de Mbappé lo vamos a comentar, ¿vale? Evidentemente quiero un poquito que me exponga Alex su opinión con la materia Mbappé. Otros nombres propios, también el proyecto del Real Madrid a día de hoy con lo que son los fichajes y tal, que voy repasando con todos los grandes invitados que tenemos del Real Madrid. Pero es verdad que en estas últimas horas, gente, pues han sacudido la actualidad del Real Madrid varios asuntos de por medio. En el cajón de comentarios también comentar si queréis alguna cosita que veáis que no hayamos comentado y os respondemos, encantados, Alex o yo. Y bueno, voy con los temas. Primero vamos a hablar de la Liga. La Liga que se ha hecho una nueva flexibilización con respecto al porcentaje de gasto salarial en materia de salarios y fichajes. Ha pasado del 40% al 50%. Y hombre, yo creo, Alex, que no hay que ser ciego. Todo esto, evidentemente, lo que quiere la Liga es potenciar al Barça, que es uno de los elementos clave de la Liga. Y también, por ende, incluso al Atlético de Madrid, que también tiene sus problemillas. Pero el Barça es el que ahora mismo tiene unas urgencias tremendas a la hora de inscripción, a la hora de poder también sacar gente, meter... Bueno, un trajín, ¿no? Efectivamente. La verdad que, bueno, la ley se hace, o la norma se hace más laxa para favorecer a uno de los dos motores, porque yo al Atlético de Madrid le dejo un poco aparte, aunque sí también, pero uno de los dos motores de la Liga Española que se está cayendo y están intentando pues reflotarlo como pueden. Realmente yo siempre digo lo mismo, al final Javier Tebas se habla mucho de que es madridista, él se vanagloria mucho de que es del Real Madrid, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de tomar decisiones, pues parece más culé o disimula muy bien que es madridista. Y a mí ese cinismo culé, pues la verdad que no me sorprende, pero la verdad que no me gusta. No me gusta ver a los culés diciendo que te vas a ser madridista y luego ves cómo hacen la norma más laxa y recordemos que desde la etapa de Bartomeu ha seguido mirando para otro lado con presupuestos totalmente maquillados. Y evidentemente lo que debería ponderarse de manera positiva es que aquellos que cumplen bien con las reglas, que tienen una economía saludable, una economía sana, sean premiados de alguna manera. Y lo que se está haciendo y lo que se está activando realmente, y esto yo lo hablaba en la plataforma morada, se está quitando la meritocracia en este sentido tal cual, para salvar a aquellos que han sido malos estudiantes durante la temporada. Todo esto aderezado también con el punto de CVC, que es un acuerdo que la verdad tampoco parece que vaya a generar cosas muy buenas. No, lo de CVC es un tocomocho, pero que se ve de lejos. Es que realmente Florentino Pérez, recordemos que propuso pues varios fondos de inversión norteamericanos, los puso a disposición de los clubes de la liga y Tebas, pues como les tiene pues cogidos de ahí mismo a los clubes de la liga, pues al final forzó a todos los clubes, porque están hasta el cuello, a firmar con CVC. Y firmar con CVC suponía, esa liga impulso, suponía el que tú no pudieses gastar el dinero que te daban de tus propios derechos de televisión que estabas vendiendo conjuntamente con los otros en lo que a ti te diera la gana. O sea, tú solo podías invertir un porcentaje en infraestructuras, un porcentaje mínimo en fichajes. Entonces, claro, al final no estás vendiendo a tu gusto, porque luego al final el Barcelona hizo lo mismo por su parte, pero realmente sí pudo utilizar esas famosas palancas
en lo que a ellos les dio la real gana. Luego se volvió a cambiar la norma y a partir de ahí, después de que lo hizo el Barça, ya no lo puede hacer nadie. Entonces, es sorprendente como siempre van favoreciendo al Fútbol Club Barcelona. Sí, sí, de un modo u otro. Y por no hablar, quedaría para mucho a nivel de debate ético, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, que una parte activa de la liga, porque lo es, queramos o no, Jaume Roures, sea parte activa financiera del FC Barcelona en un claro motivo de conflicto de intereses. Eso... Claro, esto sería impensable en la Premier League, por ejemplo, que acaban de tirar, el otro día hablábamos que acaban de tirar un patrocinio de Paramount Plus al Chelsea por conflicto de intereses, porque Paramount Plus en otros países retransmite la Premier League. Tú fíjate hasta qué punto llegan de férreos Claro. en la Premier League, que luego podríamos también entrar en los fondos que invierten en la Premier League, que también sería otro tema. Sí, mucho trajín ahí metido. Pero bueno, en cuanto al Barça, desde luego da la sensación de que pues hay una patente de corso y también una, digamos, línea de intentar ajustar todo para que, oye, el Barça esté lo más cómodo posible. Que oye, yo no sé si esto con el Real Madrid en esas circunstancias lo haría. Es fútbol ficción, porque a Florentino Pérez, que no es un presidente perfecto y que hará cosas mal, tiene la sana costumbre en este caso de sí tener una economía saludable para el Real Madrid. Entonces nunca sabremos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si...? Claro, no. Claro, es un supuesto, pero claro, también habría que exigir el mismo control férreo a los demás clubes, sobre todo los grandes, como lo hace el Real Madrid. Lo que se autoimpone el Real Madrid es mucho más férreo que lo que hace la Liga. Claro, exacto. Y eso pues es una clara controversia al final competitiva, realmente, porque es como jugar con unas reglas y otros con otras. En fin, un tema realmente escabroso. Escabroso también es, y no hay que negarlo, el asunto que también ha acuciado las últimas horas madridistas con respecto a Federico Valverde, donde podría, después del episodio con Alex Baena, jugador del Villarreal, parece que podrían caerle 5 partidos incluso. Cuando colguemos este vídeo y lo veáis, a lo mejor en un momento determinado ya se sabe algo concreto. No lo sé cómo funciona este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero me gustaría, Alex, que me des tu opinión al respecto. Con este tema fue hace bastante, pero yo, que te veo muy activo en Twitter, eres un tío echado para adelante, no te cortas, hablas sin cortapisas, eso para mí es bueno. Hay otra gente que a lo mejor no lo ve tan bien. Yo lo veo bien. Entonces, en este aspecto, ¿cómo ves otra vez? Un poco me actualices el asunto de Valverde. Y bueno, la sanción, a ver, yo ya te avanzo que la entiendo, pero ¿no debería haber algún tipo de componente también en todo esto que tenga que ver con un... que es difícil de demostrar, joder, que ya lo sé, pero con una posible provocación por la otra parte? Obvio lo de Fede no es ejemplificante para nada, pero que también todo esto debería estar dentro del circuito de este asunto. Sí, bueno, es que esto ha sido todo muy raro. O sea, esto ha sido todo muy raro por el carácter de Valverde, por los que vemos un poco a Valverde en el día a día del Real Madrid. A mí no me cuadra que esto, y yo sé que soy políticamente incorrecto, hay situaciones, hay gente que dice, yo no justifico la violencia. Ya, vale, pero si realmente lo que se filtró es cierto, claro, entonces estamos hablando de otro escenario. Yo sé que esto no es políticamente correcto y tal, pero también hay que decir que esto lo decimos de un teclado, sentados aquí en nuestra casa, muy tranquilos, pero me gustaría ver a todos los que dicen que eso no es justificable, que se metan con un hijo tuyo o con un hijo que va a nacer. Cuidado. claro. Cuidado porque no sabemos cómo reaccionaríamos, yo creo, ninguno. Claro. Bueno, al final creo que tiene que tener una sanción. Sí. Eso, por supuesto, yo creo que sí. Pero también hay que reconocer que está fuera de lo que ha sido el partido. Entonces, claro, no sabemos cómo está la normativa ahí. Yo creo que ahí tiene que haber alguna laguna porque no sabían muy bien cómo actuar en este caso, si era algo penal, como si yo a ti en la calle tú me dices algo y yo te pego un puñetazo. Entonces, a lo mejor sería un juicio a nivel... Fue la policía la que, en este caso, si no me equivoco, acudió a los hechos, ¿no? Cuando Fede Valverde acude al autobús del Villarreal, parece ser que había policía de por medio, ya en los aledaños del estadio de la Cerámica, y es ahí donde... De la Cerámica no, del Bernabéu, ¿no? Fue en el Bernabéu, perdón, memoria. Y fue ahí donde, pues ahí se hizo el acta, la denuncia, creo. Hablo de memoria, de acuerdo, chicos, fue un tema de hace bastante
bastante tiempo. Yo estoy en la línea de Alex. Tiene que haber en este caso, pues evidentemente un castigo para Federico Valverde. Lo que sí que también sería interesante es, y esto por desgracia, y eso que hay muchas cámaras en los campos y todo, pero parece que casualmente esto no se ha podido desgranar y no se ha podido saber, pero yo sí que soy claro partidario, y más viendo un poco el perfil de Valverde aparte, no le veo yo agrediendo a Alex Baena, y además todo con delay, ¿no? Porque venía todo precedido del partido anterior, o sea que lo tenía él guardado en vena. Y luego también que intentaron, a mí lo que no me gustó y que me dio la sensación de que Valverde decía la verdad es cuando se intentaron justificar como que era imposible que lo supiese, y luego se demostró claramente que sí era posible que Baena supiese esa noticia porque ya había salido en las redes y ya se había hablado de ello. Entonces, cuando tú intentas justificar que era imposible que lo supieses y luego se demuestra que sí, quiere decir que, a ver, aquí uno de los dos miente. O sea, clarísimo. Y yo me inclino más porque mienta el agredido en este caso que el agresor, porque lo que dice el agresor que ha dicho el otro para que le pegue es lo suficientemente fuerte como para que alguien no se lo invente. Claro, es que además eso, que no te lo inventas, que tú no te vas ya con la ducha del vestuario, tú no te vas a por una persona, sino de verdad tienes ahí algo dentro, interno, guardado, con mucha rabia. Y además de las imágenes de cómo Valverde, el lenguaje no verbal, cualquiera que sea experto en lenguaje no verbal o no, ve que esa persona está en cólera, absolutamente. Y como Alex y yo hemos dicho, y queremos dejar muy claro, no justificamos la violencia, no la justificamos. Tiene que haber castigo, sí, no debe responder ante todo tipo de insultos y faltas de tipo grave como esta, no debe responder de esta manera. Lo que también está guay en la vida a veces es empatizar con las personas en ciertos contextos. No significa eso que la anarquía campe por sus anchas, pero que entendemos que Fede Valverde actuó en este caso con una premisa clara porque habían pasado cosas anteriormente. Sí, y que me sorprende que se está tomando a Baena como si fuese un santo. Y ha tenido varios antecedentes de que no lo es. Entonces, claro, a mí esto de pontificar a algunos porque es contra el Real Madrid no me gusta absolutamente nada. Y eso es verdad, tú, tío, que estás muy enfrascado en el sentido de que peleas un poco contra la injusticia en ciertos puntos de... parece que según quien sea el agredido, pues se salva de un modo u otro el tema, ¿no? Esto ha pasado mucho con Vinicius, ¿no? Porque con Vinicius siempre hay un punto de... No, pero es que... El pero siempre. Pero con Gavin no existía, con Nanji no existía, pero con Vinicius sí. Claro. Todo esto... A la hora agredir es agredir, de modo verbal o no verbal, en todos los casos está mal, no vamos a justificarlo. Pero es verdad que en este caso de Alex Baena y Valverde es bastante llamativo lo que pasó y que fuera de esa manera sin, entre comillas, venir a cuento. Bueno, veremos qué es lo que pasa, iremos contándolo. Poniéndonos en materia futbolística. Proyecto Real Madrid 23-24. Bueno, es un proyecto en el cual el Real Madrid, está claro, yo estoy comentando con todos los que entráis en el canal, ha tenido que dar un nuevo impulso, un nuevo giro, que está pendiente del gran impulso, que es Kylian Mbappé, que vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, ¿cómo ves los movimientos? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué te parece este inicio de proceso? Porque todavía no sabemos cómo va a terminar este inicio de proceso Real Madrid. Yo creo que es un proceso de 2 años. No creo en los años de transición. A mí esto de el año de transición en el Real Madrid, eso no existe. O sea, a partir de ahí podemos hablar de lo que queráis. Que el equipo no lo puedes reforzar porque toda la inversión que quieres hacer no la puedes hacer en una temporada y tienes que hacerla en 2. Vale, perfecto, pero eso no quiere decir que vaya a ser un año de transición. Creo que el equipo se está reforzando bien y sobre todo jugadores útiles, porque es que no teníamos jugadores útiles, es que se nos han ido Mariano, que estaba ahí como puesto por el ayuntamiento, Hazard, que es raro que el Real Madrid rescinda un contrato, aunque sí es verdad que ha sido en cuanto a no sé, como una negociación, no ha sido una rescisión como tal, ha sido, bueno, entre las dos partes han llegado a un acuerdo y se le paga parte del contrato. Eso el Real Madrid no lo suele hacer si no quiere hacer espacio para algo gordo. Entonces, me da la sensación de que el Real Madrid viene trabajando lo de Kylian Mbappé durante más tiempo de lo que nosotros pensamos. ¿Eso quiere decir que Kylian Mbappé vaya a llegar al Real Madrid? No, pero no por la parte del Real Madrid que está haciendo el
el trabajo, sino porque no me fío del entorno de Kylian Mbappé. Ahora bien, yo soy de la opinión de que si no viene Kylian Mbappé este verano, va a ser muy difícil que venga gratis. Y además, creo que el Real Madrid debería moverse en el mercado. Sé que lo que hay en el mercado no es, vamos a llamarlo así, caza mayor. Un Osimhen, un Harry Kane. Bueno, Harry Kane podría ser. Podría estar en ese conglomerado. Sí, pero creo que Florentino Pérez ve mucho la amortización del fichaje. Y en la amortización del fichaje, para lo que va a costar, va a ser complicado Harry Kane. Entonces, bueno, creo que el Real Madrid se tiene que mover, pero está esperando, porque yo creo que lo de Kylian Mbappé no se va a alargar mucho en el tiempo. Yo también creo que no va a pasar de julio, y en julio vamos a saber si para bien o para mal Kylian Mbappé o bien se queda en el Paris Saint-Germain o bien viene al Real Madrid, pero a partir de ahí el Real Madrid se moverá. Yo creo que con Joselu no se va a quedar, lógicamente solo con Joselu no te puedes quedar. No debería ser así, no debería ser así. También tengo que decir que hemos tenido un precedente en la temporada 18-19, donde en un escenario donde pierdes a ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo, pues el Real Madrid mantuvo la línea de negociación con Hazard, no se pudo hacer, esperaron a que le quedara un año de contrato, al final vino Mariano, ya vimos cómo terminó la historia aquella. Sí. Y este año tenemos la pérdida de Benzema, que es verdad que no ha tenido el año Balón de Oro, que era muy difícil, ni algo parecido, pero que claro, ha venido Joselu, estamos a expensas de Mbappé, y esto parece un Mbappé o nada. Yo digo, parece. Eso es un riesgo. Eso es un riesgo sin duda. O sea, al final, Mbappé o nada no puede ser. Claro. O sea, así de claro. Mbappé o nada no puede ser. Yo entiendo que tenemos el síndrome Hazard, tenemos el síndrome Luka Jovic, son operaciones que no han salido bien, pero es que todo no va a salir bien. Claro, normal. Es que es imposible. Es imposible que tú fiches y digas, ¿quién no hubiese fichado a Jovic por 60 millones de euros con los goles que estábamos viendo de Luka Jovic en la Bundesliga? Lo hubiésemos fichado todos. Hazard, a toro pasado, se ven muy bien las cosas. Top 5 mundial, decir, bueno, pues a lo mejor había que haber esperado a que quedase libre, ya, pero es que en aquel momento Hazard era una bomba. Sí. Vamos, era top 5 mundial, ya te digo. Si estaba ahí con Neymar, con Griezmann, Cristiano y Messi, era el top 5 que todo el mundo hablaba. Hace 5 años. O sea que en ese sentido. Entonces yo creo que son operaciones que te van a salir mal. A partir de ahí, pues yo creo que se tiene que esperar este mes de julio a ver qué pasa con Kylian Mbappé. Yo me inclino porque Kylian Mbappé es la vez que más cerca o que más ganas de salir del Paris Saint-Germain le veo, y que ya no veo esa postura del Paris Saint-Germain de decir, de aquí no se sale. Claro. O sea, yo no veo esa postura. No sé si es porque están hasta las pelotas del entorno Mbappé o porque realmente tuviesen un acuerdo de antes de te quedas hasta el Mundial y después te facilitamos. No lo sé, si es una de las dos o las dos. Luego podría haber también un punto de estrategia en forma de subasta, en el sentido de lo vendemos, pero te lo vendemos por 500 millones. Jugar con todo eso, presionar de una manera, intentar hacer que también Mbappé entienda que él o amplía el contrato o la vida va a estar complicada allí. Esta gente juega con una serie también de parámetros que dentro del fútbol uno no... Lo más parecido en esto... Y como madridistas lo hemos mamado, lo hemos vivido con Daniel Levy en el Tottenham, con Modric y con Bale. Son las cosas más extreme, pero esta gente... yo entiendo que la clave, para mí, de todo esto, es que el Paris Saint-Germain esté abierto teóricamente a vender. Eso nunca lo hemos visto con Mbappé. Nunca. Y PSG, cuando deja salir a un jugador... Perdón. Y el PSG, cuando vende a un jugador, es porque lo deja salir. Es en plan, ahora yo te lo vendo porque me da la gana, la real gana, no me obligas tú, no me marcas tú los tempos, los marco yo. Y ahora... pero ¿hasta qué punto ahora el Paris Saint-Germain está midiendo los tiempos? O sea, es decir, yo creo que el Paris Saint-Germain, como Mbappé se plante y diga Madrid o nada, no lo puede subastar. O sea, al final es Madrid o nada. Ahí está, ahí está el juego de presiones también de Mbappé, pero claro, de momento tiene que jugar sus cartas. Claro, sí. Y luego vamos a ver, porque lo que se está comentando, ha salido información, bueno, el chiringuito, que en realidad no es del chiringuito porque la génesis es de Ramón, lo que ha comentado el factor Lamari, de Faisal Lamari, que está siendo un poco ese instrumento que intenta mediar, la mediadora ahora entre PSG y Real Madrid, es ella ahora la que, porque el Madrid no se desgasta en teoría, Madrid está reivindicando 2024, que es lo que Florentino ahí a TikTokers varios les comentó y el mensaje que envía, mantiene la espera y que sea Faisal la que consiga hablar con el Paris Saint-Germain para precio. Esto.
esto es lo que vale la salida de Kylian Mbappé. Yo creo que ya están deslizando a través del Le Parisien, que es prácticamente comunicado oficial del Paris Saint-Germain, es lo que pone en Le Parisien, es su medio. Entonces, hablan a partir de ahí que por 200 millones de euros estarían dispuestos a dejar salir a Kylian Mbappé, le han dado un tiempo y ahora tiene que decir, si no dice absolutamente nada y no quiere renovar, se le venderá por 200 millones de euros. ¿Dónde está la madre del cordero en este caso? En todo el dinero que tiene prometido Kylian Mbappé en base a fidelidad, etcétera, y aquí va a tener que ceder todo el mundo. El Madrid a lo mejor va a tener que poner un poquito más de lo que le gustaría poner. Mbappé va a perder un poquito más de lo que le gustaría perder y el PSG va a cobrar un poquito menos de lo que le gustaría cobrar. Y aquí al final son tres partes que se tienen que poner de acuerdo porque es así. El PSG, yo creo que tienen dinero pero no son tontos. Entonces, creo que se ahorran mucho dinero y para ellos, para el fair play, les va a venir muy bien porque tienen que reforzar el equipo. Aunque tengo que decir que a mí me da la sensación que por el perfil de jugadores que están fichando en el Paris Saint-Germain, no es un equipo que vaya a hacer una inversión como hizo antaño de jugadores de 222 millones de euros. No me da la sensación. Y no un Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, todo esto que fue llegando también para fortalecer el proyecto del Paris Saint-Germain, que ha terminado a nivel Europa absolutamente de fracaso en fracaso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo termina la historia de Kylian Mbappé. Yo estoy convencido, por desgracia, o por suerte, porque si termina bien va a ser la bomba, que esto es Mbappé o nada. No debería ser así. Deportivamente no debería ser así, pero estoy en esta tesitura. Porque incluso no me sorprendería ver un movimiento tipo Camavinga. Y me explico. Cuando vino Camavinga en el año 21-22, fue algo que sonaba por ahí, pero sonaba más incluso para el año que viene. Incluso me suena de ficharlo y dejarlo ahí en Rennes. Sí. Finalmente vino, y te lo tiro esto más que nada por lo de Arda Güler, que se estaba hablando, y es un movimiento que a mí me genera cosas como dentro de bien, política Juni Calafat, joven, de proyección, calidad y tal. Pero por otra parte dices, joder, es que estamos en esto de Mbappé y ahora suena esto de Güler. ¿No vaya a ser que vaya a pasar un Camavinga otra vez y sea Güler y no venga Mbappé? Bueno, puede pasar. No salió mal con Camavinga. Entonces, si nos sale igual con Güler, la verdad que yo encantadísimo. Lo que pasa que el chaval turco no es un perfil de delantero centro, es un perfil muy diferente, nada que ver. A mí me cuadraría más, por ejemplo, que el Real Madrid a última hora te fichase a Oklund, por ejemplo, del Atalanta, y diga, bueno, esta sorpresa que no la vimos venir, que es un jugador que había sonado en el pasado para el Real Madrid y luego ahora vuelve a aparecer, como pasó con Camavinga, que sonó para el Real Madrid, dejó de aparecer en el plano y a última hora apareció. Pues algo así, porque no venga Mbappé. Y me cuadraría más por posición. Lo de Arda, pues me da la sensación más que el chaval tiene que querer quedarse un año en el club turco, y eso no lo sé si lo va a aceptar, y es que no parece. No parece, porque además tiene muchas novias. Cuando tienes muchas novias, muchos equipos que te empiezan ahí a decir cositas y tal en la cabeza, yo creo que ellos ven que es un momento. Fenerbahce tiene una cláusula de 18 millones, que es una cláusula que no voy a decir que sea irrisoria, pero en el fútbol que nos movemos es poca cosa. El tema es que hay un volumen de comisión también de por medio ahí, que el padre está pidiendo. El Barcelona parece que no puede acudir económicamente a esta operación, aunque está Deco de por medio. Cuidado, que está Deco, que se enlace con Laporta también. Sí, pero Deco puede llegar hasta donde puede llegar. Claro. También tiene fichado a Vitor Roque y en stand-by. No. Tienen en teoría el acordado todo con Atlético Paranaense, pero no pueden anunciar nada porque, entre otras cosas, tienen que aligerar, porque hay overbooking, evidentemente. Lo de Gundogan creo que tiene unas condiciones distintas, porque vino a coste cero. Y claro, aquí estamos hablando de pasta. Son 40 millones lo de Víctor Roque aproximadamente, es bastante dinero y mucho dinero para el Fútbol Club Barcelona. En fin, vamos a ver la proyección de fichajes, cómo se mueve el Real Madrid de cara a la próxima campaña, pero estamos en un momento, chicos, clave, con Kylian Mbappé, cerrando junio, comienza julio. A esto le marcamos el plazo del medio plazo, ¿no? De quincena de julio.
para bien o para mal. Yo no descarto que en agosto haya algo, pero no relacionado con Kylian Mbappé. Vale. Yo creo, me da la sensación, por lo que vengo escuchando de gente fiable, Sí. a lo mejor no para este año, pero vuelve a hablar el agente de Mendy, ha vuelto a salir a hablar el agente de Mendy, y yo creo que si sale Mendy, el Real Madrid tiene claramente Sí. Alfonso Davies está Alfonso ahí Davies. y yo creo que es el objetivo del Real Madrid. A mí me parecería mucho fichar a Mbappé y fichar también a Alfonso Davies en el mismo verano. Pero si vendes a Mendy bien... Es que Alfonso Davies, según Guijarro, ya sabéis, Antonio Guijarro de Infobarsa, que lleva actualidad del Barça también, muchas veces entra en el canal de Ramón y tal, tiene información. Bueno, lo que os comenté en el canal, está cerrado Alfonso Davies o bien para este año o el que viene. La cosa es, no saben cuándo pueden operar a nivel de traspaso, pero que con él está todo cerrado. Es decir, que Alfonso Davies jugaría en el Real Madrid o este verano o jugaría el próximo. Esta información de Guijarro, no mía, ¿eh? Ya sabéis que yo no manejo, en este caso, información del masculino, aunque, pues como también a Alex me imagino, le llegan cosas. A mí, desde luego, pues por un Sí, amigo, muy amigo mío, uno de mis mejores amigos, ya sabéis, Miguel Ángel, lo que nos ha contado en el canal de Twitch, tal, de que está todo cerrado y esto es todo una parafernalia, un teatrillo, tal. Pero bueno, hasta que yo no lo vea, hasta que claro. no lo veamos, esto va a seguir así. En fin, tío, pues nada, iremos comentando que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero volverte a ver pronto Seguro. y un auténtico gustazo, porque este tipo de colaboraciones son las que molan, ¿eh? Así, tranquilitos, hablando ahí de los temas y tal, del Real Madrid. Así que, Alex, Vikingo Blanco, auténtico placer, tío. Vale, muchas gracias. Un placer estar aquí y nada, y cuando quieras, a tu disposición. Un abrazo a todos, a la Madrid, chicos. Chao, chao.